Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde primaveral, en esta tarde de viernes. Eso tiene mérito añadido, estar aquí en este acto tan especial en el que yo me siento muy orgulloso, muy contento de poder representar al área que coordino, el área de literatura, la Cátedra García Lorca, pero también al Seminario de Estudios Latinoamericanos, que es en realidad el que ha fraguado el acto. Mi compañera Yolanda Guas es la que ha hecho posible la presencia de nuestros dos invitados hoy aquí, especialmente de Luis Miguel Aguilar, a quien le agradezco su presencia, y también a Ciro Murayama, que va a ser el encargado de presentar a Luis Miguel. Ciro Murayama es el director del Centro de Estudios Mexicanos de UNAM, España. Es economista, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, está instalado en España y es pues un gran apasionado de la cultura española, de la cultura granadina y de Lorca también, como todos hoy aquí. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra, no sin antes agradeceros también a todos vuestra presencia. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias, Luis Miguel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Granada, a la Madraza, a Miguel Carrera Garrido, que dirige la Cátedra Federico García Lorca de esta universidad. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, quiero agradecer la hospitalidad y también, por supuesto, al Seminario de Estudios Latinoamericanos, a Yolanda Guas por esta acogida a las actividades que conjuntamente realizamos entre las dos universidades. Hace apenas un año en la Ciudad de México hubo una magnífica exposición curada por Yolanda Guas y Rafael López Guzmán, profesores de la Universidad de Granada, sobre las pintoras del exilio español en México, en San Ildefonso. Entonces, bueno, es una muestra más de cómo nos une una profunda amistad a estas dos universidades que además comparten la característica de haber nacido por cédulas reales de Carlos V, la Universidad de Granada. La cédula se emitió en 1526, hace pues ya 500 años, aunque inició sus actividades en 1531, y la Universidad de México, la cédula se emitió en 1551, así que también estamos cumpliendo 475 años, junto con la Universidad de San Marcos en Lima. Somos las 3 universidades carolinas alrededor del mundo y eso pues también nos hermana. Así que pues gracias, Miguel, nos sentimos de alguna manera en casa. Y bueno, quiero referir que justo este año, 2026, cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil Española, de la más absurda y desgarradora confrontación al seno de este país hermano para México, y del asesinato de Federico García Lorca y lo que él representaba y representa, la sensibilidad de la inteligencia, el refinamiento de la cultura, el ejercicio de la libertad, el sentido de justicia y cercanía con los más débiles y los derechos de las minorías, su aversión a la violencia. Por eso, porque estos valores son vigentes, pero necesitan ser reivindicados en este tiempo de autoritarismo y belicismo desbocados, es que quisimos hacer esta conferencia en homenaje a Federico García Lorca, visto desde México, un país que no llegó a visitar, pero donde cultivó cercanos amigos y afectos y donde, por supuesto, su obra fecundó y sigue siendo savia viva en la fotosíntesis de nuestra vida cultural y artística. La conferencia esta tarde está a cargo del poeta Luis Miguel Aguilar, quien estudió lengua y literatura inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y quien es desde fines de los años 70 una de las voces más distintivas de la poesía mexicana. Como ha escrito el formidable crítico literario José Joaquín Blanco, la poesía de Luis Miguel Aguilar no se parece a ninguna otra que se esté escribiendo o se haya escrito en México durante las últimas décadas. En 1979 apareció
primer libro de poemas de Luis Miguel Aguilar, Medio de Construcción, al que se siguió Chetumal Bay Anthology en el 83. Publicó también la antología Cuentos y Relatos Norteamericanos del siglo XX. En el libro Todo lo que sé reunió varios años de su trabajo poético. Suerte con las mujeres es un libro de relatos de corte autobiográfico. Nadie puede escribir un libro, contiene textos de literatura y vida cotidiana. Autor de Fábulas de Ovidio, versiones modernas de la Metamorfosis. Posteriormente ha publicado Pláticas de Familia y Poemas y prosas en 2007, Las cuentas de la Ilíada y otros cuentas en 2009, El minuto difícil, poemas reunidos de 1979 a 2007 que publicó precisamente la UNAM. Su plaquet de varias formas se publicó en 2017. Su trabajo poético Ilván para una tierra velardia, hecho de paisajes, líneas, situaciones y posibles situaciones de la vida y obra de Ramón López Velarde, insertados en algunas zonas de la tierra baldía de Eliot. En 2024 se publicó en Estados Unidos la edición bilingüe de los Selected Poems de Luis Miguel Aguilar, traducidos por Kathleen Snodgrass. Actualmente escribe la columna Imán y Limadura para el diario Milenio de México. Como en literatura y en poesía no hay generación espontánea, sino que siempre son fruto de la gestación imprescindible de la lectura, la obra de Luis Miguel Aguilar se alimenta de las decenas de autores y de los miles de poemas que ha leído y estudiado a profundidad, y muchos de los cuales guardan su prodigiosa memoria y recita con entusiasmo en cada sobremesa mientras camina y conversa. Es un poeta que es a la vez un estudioso de la poesía, como lo muestra su libro La democracia de los muertos, ensayos sobre poesía mexicana 1800-1921. No se trata de un libro académico, sino de una conversación con poetas mexicanos que escribieron entre 1800 y 1839, a los que define como los arcades e insurgentes. También con quienes dieron luz a la poesía romántica mexicana entre 1835 y 1890, y con quienes edificaron la poesía modernista de México entre 1875 y 1921. En el prólogo de ese libro, Luis Miguel Aguilar dice: «Sentí que sin darme cuenta había escrito como si los autores estudiados fueran a leer esto mañana o pasado mañana, lo cual me gustó, los había encarnizado, los había vuelto no materia de estudio, sino conversadores, adversos, diversos y conversos para la plática de hoy. En suma, dice, había tratado como vivos a estos muertos, lo cual es el negocio de este libro». Y así es, Luis Miguel Aguilar es un gran lector y un entrañable conversador. En el volumen Poesía Popular Mexicana, publicado en el año 2000, Luis Miguel Aguilar incluye 200 de poemas de 8 decenas de poetas, guiándose por un claro criterio selectivo. Poemas populares cuyo origen es culto. Dice Aguilar: se trata de aquella poesía cuyo origen es culto, una poesía no nacida para el gusto popular ni surgida de él, y sin embargo una poesía que ese mismo gusto popular a lo largo de generaciones ha sentido, ha sostenido y ha reclamado como suya. La segunda sección del libro, titulada Poesía Popular Mexicana de otros lares, incluye autores como Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, Zorrilla, Ramón Campoamor, Gustavo Adolfo Bécquer, Machado y, por supuesto, García Lorca, no porque pretenda volverlos mexicanos, sino porque sus poemas son populares en México, son parte del gusto y la cultura popular de nuestro país. De García Lorca incluyó en ese libro Romance sonámbulo, La casada infiel, Muerte de Antoñito el Camborio y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. No quiero adelantar el contenido de la conferencia que hemos venido a escuchar, pero es necesario agradecer la colaboración de la Facultad de Música de la UNAM, de su directora, la maestra Teresa Navarro Agraz, y del profesor Roberto Kolb, así como a Germán Tort, quien dirige las 3 piezas que conforman el homenaje a García Lorca, compuesto por Silvestre Revueltas en 1936 y que escucharemos esta tarde. No me extiendo más.
Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Con ustedes, el poeta Luis Miguel Aguilar. Muy buenas tardes o noches, muy buenas tardes, noches. Para mí es un honor y un privilegio estar hoy ante ustedes. Agradezco enormemente a la Universidad de Granada y a la Universidad Nacional Autónoma de México, de Cultura España, esta invitación. Federico García Lorca y 5 momentos mexicanos. Paso, sin más, al primero. Luis Cardosa y Aragón nació en Guatemala en 1898 y murió en la Ciudad de México en 1992. Fue, en efecto, guatemalteco y mexicano. Vivió más de la mitad de su vida en México. Cardosa, como gustaba que le dijeran, era un hombre de mundo. Vivió en el París de la primera posguerra y de hecho ahí publicó su primer libro de poemas, Luna Park, en 1924. Y en 1926 su segundo libro de poemas, Maelstrom, por cierto con prólogo de Ramón Gómez de la Serna. Alguna vez escribió, todo se lo debo a México. Y podemos decir que México, entre tantas cosas, le debe, por ejemplo, todo lo que Cardosa escribió sobre el arte contemporáneo y cantidad de artistas. Si me apuran, bastaría con un solo libro, el que escribió sobre el pintor José Clemente Orozco, publicado por primera vez en Buenos Aires en 1942. Y si me apuran más, dentro de ese libro sobre Orozco, bastarían las páginas dedicadas al hombre en llamas o al hombre de fuego que está en la bóveda del Hospicio Cabañas de la ciudad de Guadalajara. A Cardosa le gustaba aquella frase de Picasso, de Pablo Picasso, hay que pintar con un sol en el vientre. Cardosa también escribió sobre arte con un sol en el vientre. Uno de sus grandes textos se llama Arte y Crítica, una serie de fragmentos brillantes. Hace poco me ocurrió algo curioso. En un chat esporádico de amigos, alguien envió el meme con un dibujo donde vemos a una diosa de la India con muchísimos brazos y a la Venus de Milo, claro, sin brazos. La leyenda al pie del dibujo, leemos que la Venus de Milo es como si ella pensara, qué afortunadas son algunas, ella sin brazos y otra llena de brazos. Mencioné aquí también la Victoria de la Samotracia, famosa también, pero porque ella no tiene cabeza. Uno de los amigos mandó una frase al respecto y se la atribuyó al filósofo e historiador italiano Benedetto Croce. Yo le mandé una foto del texto mencionado donde Cardosa termine con esta frase, es que no es de Croce, sino de Luis Cardosa y Aragón. Dice, la crítica de arte es la Venus de Milo llevando en sus manos la cabeza de la Victoria de la Samotracia. Y ya que estamos en frases, cuando Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, al final de su discurso, su propuesta de brindis fue por la poesía. Pero no por la poesía así nomás, sino la poesía como lo que de ella dijo Luis Cardosa y Aragón. García Márquez citó a Cardosa y Aragón. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. En sus poesías completas y algunas prosas de 1977, Cardosa incluyó 5 recuerdos de Federico García Lorca. Empiezo por el tercero de ellos, ya que en el núcleo está su encuentro con Federico García Lorca en la primavera de 1930. García Lorca y Cardosa y Aragón se encuentran en La Habana. Es un encuentro decisivo y surge una gran amistad. Meses después se despiden en el muelle. García Lorca va a Nueva York y Cardosa, Aragón a México. No vuelven a verse, pero como dice José Emilio Pacheco, de algún modo tampoco han de apartarse nunca. Son imperdibles, como se dice ahora, las páginas que Cardosa escribió sobre García Lorca en La Habana. Hago unos extractos de ella. Dijo Cardosa de García Lorca. Fue angelicalmente oral, hombre de presencia escénica, hombre que creaba su espacio,
modelaba a su auditorio, se lo echaba en el bolsillo con su poesía de niebla y basalto. Leía lo que trabajaba. La lectura a sus amigos quizá fue parte de ello. Corregía con el oído y con su asombrosa facultad combinatoria. Aquel hombre nos sacaba del mundo, nos hacía vivir sin tiempo, en levitación. Dice también, recuerdo cómo festejaba con sus conferencias. Surgía pronto la magia. Creaba un clima de armonía, de euforia y de fraternidad. Le oí cuando en La Habana nos maravilló con las nanas infantiles. La noche anterior cenó con amigos y luego nos desvelamos en mi departamento hasta la madrugada. Bebió ron muy moderadamente. Fue sobrio, le sobraba su espontánea jocundidad. De sus bolsillos extraía poemas nacientes o terminados. Leía con suaves inflexiones. Charlaba, magnífico evocando. Las horas no pasaban. Asistí fatigado a su espectáculo. Claro, el Cardosa estaba crudo o tenía resaca, a diferencia de García Lorca. Dice, había dormido poco. Tuve temor de que Federico no brillara como sabía. El teatro lleno. Iba del piano al centro del escenario, de nuevo al piano a cantar, con desenvoltura y ligereza, como si la trasnochada le hubiese otorgado seguridad y energía. Fue una de sus lecturas más admirables. Dice que cuando García Lorca leía sus poemas, ya fuera de uno en uno, por ejemplo, cuando los leía él o los leía en mayor cantidad de gente, siempre era lo mismo. Dice, todos estábamos en realidad fuera del tiempo. Dice que García Lorca era la palabra danzante. Debemos a Cardosa una suerte de instantáneas o fotos verbales de García Lorca en Cuba. Por ejemplo, García Lorca hospitalizado en La Habana, no de gravedad, sino alegre en su lecho con unas maracas y un gran pez de celuloide color rojo navegando sobre sus pies, o cantando sones con negros en las calles de La Habana, o rumbo al aeropuerto de Batabanó. Dice Cardosa, atravesábamos un valle que nos hacía gritar de lo verde y hondo, terriblemente cálido. Y dice que en ese viaje iba también don Fernando Ortiz. Ya que hablamos de sones y negros y Fernando Ortiz, me detengo en esto. No ignoro que el canon lorquiano, a la hora de editar Poeta en Nueva York, se ha inclinado porque el último poema del libro sea precisamente Son de Negros en Cuba, y precisamente dedicado al gran antropólogo cubano Fernando Ortiz. En mi caso, Poeta en Nueva York tiene 2 poemas más, y el penúltimo se titula Pequeño Poema Infinito y está dedicado a Luis Cardosa y Aragón, con fecha y lugar 10 de enero de 1930, New York. Es como está en las obras completas de Editorial Aguilar de 1954, 9ª edición de 1965, donde lo leí por primera vez y que llegó a mis manos después de, cuando llegó mi momento de leer a García Lorca, estaba ese libro en mis manos porque un pretendiente se lo había regalado a mi hermana en 1965 y a una hermana que me lleva 11 años, ¿no? Entonces yo era un niño cuando ocurrió esto, pero ese libro lo sigo conservando, por supuesto. En 1932, Cardosa comienza una estancia de 12 años en México debido a la dictadura de Jorge Ubico en Guatemala. De modo que García Lorca está en México en 1936, cuando recibe la noticia de la muerte de García Lorca. En agosto, en ese mismo agosto, publica en el Diario Nacional su primera prosa. Al leer en un cable, pone una nota al pie, su increíble asesinato. Y en ese mismo 1936 escribe el poema Soledad de Federico García Lorca. Mientras preparaba estas palabras, reparé en algo que me emocionó descubrir por primera vez. Y es que Cardosa, para su poema sobre García Lorca, escogió una forma como esperando que en efecto alguien algún día notara esto. Escogió la misma forma métrica que el mismo García Lorca había utilizado para la tercera parte, cuerpo presente, claro, la tercera parte de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. La forma, es decir, son estrofas, cuartetas de
de versos alejandrinos, versos de 14 sílabas, no rimadas. Es un poema largo y no quisiera leer solamente unas partes porque sus sentidos están en el conjunto. Mejor voy a esto. Aquella primera prosa que escribió Cardosa empezaba así. No sé a dónde dirigirte este recuerdo. ¿Acaso este in memoriam? Cardosa no acababa de creer que hubiera ocurrido la muerte de García Lorca. Por tu improbable muerte. Sé que de todos modos te encuentras en el cielo de Granada, vivo o muerto. Allí has estado siempre antes de nacer y después de tu probable término. Ahí reconoce. Y en el último párrafo dice esto. Vivo, más vivo que nunca, sonreirás leyendo en los jardines de Granada o en su cielo este fervoroso recuerdo mío. De ti no cabe hablar sin pasión. Todo se llena de calor, de luz, de sonido, de color al evocarte. Tú eres lo que no puede morir. Voz nueva voz antigua y futura. Escribiste romances hace 5 siglos en esas mismas calles de tu Granada. Voy a decir esto de nuevo, pero añadiéndole una T al adjetivo demostrativo esas. Y así, de esta manera, Luis Cardosa y Aragón, a casi 90 años de distancia, se traslada aquí a Granada para estar junto a García Lorca y decirle directamente el mensaje. Vivo, más vivo que nunca, sonríes leyendo en los jardines de Granada o en su cielo este fervoroso recuerdo mío. De ti no cabe hablar sin pasión. Todo se llena de calor, de luz, de sonido, de color al evocarte. Tú eres lo que no puede morir. Voz nueva voz antigua y futura. Escribiste romances hace 5 siglos en estas mismas calles de tu Granada. Salvador Novo nació en la Ciudad de México en 1904 y murió ahí mismo en 1974. Formó parte de un grupo conocido como Los Contemporáneos, y los contemporáneos se les conocía como Grupo Sin Grupo. No era un grupo de manifiestos, de proclamas, de consignas, de vanguardia, en fin, sino que los unía cierta actitud estética relacionada con abrirse a la literatura universal, un poco en contra del nacionalismo cultural que había alentado entonces la Revolución Mexicana. Y les dio nombre a la revista que iba a congregarlos, la revista Contemporáneos. Casi a todos ellos los distinguió algo en primer término, y fue la precocidad. Pero Novo especialmente. Desde joven tuvo un manejo incomparable de la prosa, en un ensayo titulado El Joven, precisamente, y una crónica de viaje, Return Ticket, con un comienzo que es este. Tengo 23 años y no conozco el mar. Yo creo que junto con Alfonso Reyes y Octavio Paz, Salvador Novo escribió la mejor prosa de la literatura mexicana en el siglo XX. Novo tenía varios registros como ensayista. Uno era como de ensayista a la inglesa, atento a la vida cotidiana y sus paradojas. Por ejemplo, tiene uno que se llama En defensa de lo usado, o uno que se llama Sobre el infinito placer de matar muchas moscas. Y por otro lado, y por ejemplo, su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua fue una pequeña joya titulada Las aves en la poesía castellana. Como poeta, Novo tuvo también diversos registros. Uno de ellos, tú, yo mismo, seco como un viento derrotado, que no pudo, sino muy brevemente, sostener en sus brazos una hoja que arrancó de los árboles. ¿Cómo será posible que nada te conmueva? Que no haya lluvia que te estruje, ni sol que rinda tu fatiga. Ser solo una transparencia sin objeto sobre los lagos limpios de tus miradas. Oh tempestad, diluvio de hace ya mucho tiempo. Si desde entonces busco tu imagen que era solamente mía, si en mis manos estériles ahogué hasta la última gota de tu sangre y mi lágrima, si desde entonces fue indiferente el mundo e infinito el desierto,
y cada nueva noche musgo para el recuerdo de tu abrazo. ¿Cómo en el nuevo día tendré sino tu aliento, sino tus brazos impalpables entre los míos? Lloro como una madre que ha reemplazado al hijo único y muerto. Lloro como la tierra que ha sentido 2 veces germinar el fruto perfecto y mismo. Lloro porque eres tú para mi duelo y ya te pertenezco en el pasado. Otro registro de Novo es lo que podríamos llamar poesía de conversación. Tiene un libro precioso que se llama Espejo, donde el poeta mayor le cede la voz al niño que fue. Ahí viene un poema como este que se llama El amigo ido. Me escribe Napoleón: el colegio es muy grande, nos levantamos muy temprano, hablamos únicamente inglés, te mando un retrato del edificio. Ya no volveremos, ya no robaremos juntos dulces de las alacenas, ni escaparemos hacia el río para ahogarnos a medias y pescar sandías sangrientas. Ya voy a presentar 6º año. Después, según todas las probabilidades, aprenderé todo lo que se deba. Seré médico, tendré ambiciones, barba, pantalón largo. Pero si tengo un hijo, haré que nadie nunca le enseñe nada, que sea tan feliz y perezoso como a mí no me dejaron ser mis padres, ni a mis padres mis abuelos, ni a mis abuelos Dios. En otro registro de Novo, el de poeta satírico, diríamos que Novo fue una suerte de Don Francisco de Quevedo y Villegas, versión 2.0. En este aspecto, Novo recurrió a su dominio de la lengua castellana en su mayor parte para defenderse, a veces con ferocidad y más de las veces con gracia. Novo escribió estos poemas, es decir, como clandestinos, que circulaban en octavillas o en hojas volantes. ¿Para defenderse de qué? Como algunos del grupo contemporáneos, Novo era homosexual y en un contexto hostil, opresivo y persecutorio, no solo de la sociedad mexicana, sino también de la sociedad artística y literaria. El nacionalismo revolucionario prohibía las desviaciones, entre comillas, no solo artísticas, sino morales, entre comillas también. Un caso concreto. En 1934, un periodista boliviano de nombre Tristán Maroff publica un libro titulado México por dentro y por fuera. Un capítulo se llamaba Los literatos afeminados. Ahí decía, el viajero o el observador desde el primer momento se sorprende en México del abuso literario de la palabra joto. Cualquiera se imagina que se trate de algún nombre consagrado. El encanto se desvanece rápidamente, pues los señores literatos jotos son tristes y desvaídos burócratas que desempeñan servicios inferiores en la administración mexicana. No tienen ni imaginación. Salvador Novo es autor de un libro sedante, jactancioso y para mujeres lesbianas. Y que lo agarra Novo. Lo agarra con su dominio de la lengua española. Le escribe un soneto titulado Amarov, que empieza. ¿Estamos en el horario de adultos? Empieza. ¿Qué puta entre sus podres chorrearía? Por entre incordios, chancros y bubones, a este hijo de tan múltiples cabrones que no supo qué nombre se pondría, se llamaba Tristán Maroff. Este que no supo qué nombre se pondría no volvió a meterse ni con Novo ni con ninguno de los contemporáneos. Bueno, con su prosa espléndida, Novo hizo varios libros de viajes. Uno de ellos, el que viene al caso esta velada, es Continente Vacío, Viaje a Sudamérica, de 1934. Y un momento alto, quizá el más alto de todo el libro, es su encuentro con Federico García Lorca. Novo conoce a García Lorca en Buenos Aires a finales de 1933. Los presenta el poeta argentino Ricardo Molinari. Al paso, Ricardo Molinari imprimía libros muy finos de edición limitada y le propone a Novo publicar un poema de él, que es Rimas de Marineros, el título es en inglés, Seamen Rhymes, y le asegura que en cuanto García Lorca lo vea, va a estar de acuerdo de hacerlo las viñetas. En efecto, eso ocurrió. Se editó el Seamen Rhymes de Novo con dibujos de García Lorca, una edición de 40 ejemplares.
asisten al estreno triunfal en Buenos Aires de La Zapatera, la obra de teatro La Zapatera Prodigiosa. Pero García Lorca y Novo solo pueden hablar días después del estreno en un restaurante de la Costanera, en Buenos Aires, no escogido al azar, dice Novo, sino por la vista que permitía desde una de sus terrazas mientras comiéramos. Dice, nos sentamos Federico y yo solos, como dos amigos que no se han visto en muchos años, como dos personas que van a cotejar sus biografías, preparadas en distintos extremos de la tierra para gustar cada uno de la otra. García Lorca le dice a Novo que en La Habana es lo más cerca que estuvo de México, pero que nadie lo invitó a llegar. Y respecto a México, entre otras cosas, García Lorca habló con Novo sobre la más famosa de las canciones de la Revolución Mexicana y que García Lorca se sabía. Ahora que volví a ese encuentro puedo decir esto. En un dispositivo interior que tengo de adentro de inteligencia artificial, por mí mismo, ya tengo ahí a Federico García Lorca al piano, tocando y cantando La Adelita. Para quien no conozca La Adelita, claro, pues la mayoría, o para quien nunca la haya oído, La Adelita trae cosas como esta. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. García Lorca se sabía eso. García Lorca dice a Novo que por supuesto que tenían que conocerse, porque claro que sabía él, y sorpresivamente para mí le dice, y conozco tu lengua rayada, es decir, tu lengua raleada, con doble L, para hacer sonetos. García Lorca conocía los sonetos como este que oímos del tipo que no supo qué nombre se pondría. Se refería a... Aquí, con esto cierro una pinza, ¿no? La abrí acá, ahora la cierro. Porque creo que el momento central del encuentro entre García Lorca y Novo en Buenos Aires es cuando Novo le dice algo que él no sabe. En México, Los Muchachos de Alcancía, que era una editorial curiosamente parecida a la que Ricardo Molinari tenía en Buenos Aires, le dice que estos muchachos acababan de imprimir en México su oda a Walt Whitman. Novo la adjetiva, dice, como viril, este poema de García Lorca, la oda a Walt Whitman, viril, valiente, preciosa. Estamos aquí, yo sé que es difícil abstraernos, pero voy a leer los pasajes en los que, de la oda a Walt Whitman, los que seguramente pensaba Novo, con la idea de oírlos aquí como por primera vez, y como si por primera vez debieron oírlos no solo Novo, sino poco a poco y al fin muchísimos homosexuales, y el regusto liberador de haberse librado por un momento, gracias al poema de García Lorca, de la hostilidad, la opresión e incluso las persecuciones. Son los pasajes que dicen, dice García Lorca, puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe en nombre de niña en la almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos, que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairies de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal. Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscados en yertos pasajes de cicuta. Silvestre Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango, México, en 1899 y murió en la Ciudad de México en 1940. Fue el primogénito de 12 hermanos. En el ámbito artístico,
Él fue músico, era violinista, compositor y director de orquesta. Voy directo a esto. Silvestre Revueltas era muy buen lector, sobre todo de poesía. Una de sus obras más importantes es Ensemayá, inspirada, claro, en el poema de Nicolás Guillén. Pero fue sobre todo un gran admirador de Federico García Lorca, aunque nunca lo conoció. Le puso música a algunos de sus poemas. En marzo de 1936 se le muere una hija muy pequeña, Alejandra, y en agosto de ese año recibe con gran dolor, como si fuera algo personalísimo, la noticia de que han matado a Federico García Lorca. Revueltas compone su homenaje y dirige el estreno en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1936. Esta pieza que ahora vamos a oír, la dirigió Revueltas con músicos españoles que eran también milicianos. Estaba ya la guerra civil. Silvestre Revueltas viene a España en 1937 como parte de una delegación mexicana que era de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, para asistir a aquel famoso segundo congreso de escritores antifascistas y por la defensa de la cultura en Valencia en 1937. Bueno, y se queda un momento en España. En aquel septiembre de 1937, Rafael Alberti en Madrid le da la bienvenida a Revueltas y escribe un texto. En fin, voy a leer esta parte porque dice que él había estado en México, Rafael Alberti, y había conocido a Silvestre Revueltas, pero no había podido oírlo dirigir ni escuchar cuál era su música. Entonces, ahí en Madrid ya lo oye y dice: con solo el homenaje a Federico García Lorca, me hubiera dado cuenta de lo que es este hombre, Silvestre Revueltas, de su inmensa capacidad y talento, de lo mexicano y universal de su música, nada localista, popular, pero sin transcripciones. Y esto es importante, porque nos da, con una sola frase, muchas cosas. Dice Alberti: lo que Manuel de Falla hizo con lo andaluz, con lo español, logra Silvestre Revueltas con el acento de su país y de manera magistral. Vamos a escuchar la pieza, el homenaje a García Lorca de Silvestre Revueltas. Yo nada más una cosita. Siempre me ha sorprendido cómo en esta pieza de Revueltas, digamos, el ruiseñor de los instrumentos musicales de aliento, que es el flautín, y digamos el elefante o la trompa de elefante, los instrumentos musicales de aliento, que es la tuba, participan inolvidablemente tanto en las partes del baile y el son, como en la parte central, que es el duelo. Ahorita vuelvo.
Bernardo Ortiz de Montellano nació en la Ciudad de México en 1899 y murió ahí mismo en 1949. No solo fue parte del grupo Contemporáneos, sino que dirigió la revista entre 1928 y 1931. Y no solo dirigió la revista Contemporáneos, sino que, para el caso, en el número 4, septiembre de 1928, publicó un ensayo sobre el romancero gitano de Federico García Lorca, aparecido apenas un par de meses atrás en Madrid, bajo el sello de la Revista de Occidente.
En ese ensayo, en un momento dado, Ortiz de Montellano escribe que los versos del romancero gitano, la voz de García Lorca, es una voz de clavel varonil. Claro, es una referencia al Prendimiento y Muerte de Antoñito del Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Parecería previsible hoy. No lo era en 1928, cuando dice esto Bernardo Ortiz de Montellano. Ortiz de Montellano hacía un tipo de poesía que tenía que ver siempre con los sueños. Tiene un poema, por ejemplo, que se llama Hipnos, el dios del sueño, y el sueño siempre aparecía. Voy a su poema Primero Sueño. Tiene el mismo título el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo que hacía Ortiz de Montellano, primero ponía como un argumento y luego desataba o desarrollaba el poema. Ojo, esto lo escribió Ortiz de Montellano en 1931. Dice el argumento del sueño: suben olas de polvo. El poeta andaluz y yo caminamos por la orilla del río del Consulado. En un jacal, caja de juguetes, cubierto por enramadas de flores, descubrimos un velorio indígena. 3 niñas sentadas giran alrededor de la niña muerta, cantando coplas alusivas a la flor del romero, causa probable de la muerte de la niña. Suena en la canción el nombre de Ramón López Velarde. Seguimos caminando. El poeta andaluz repite, entre malas palabras, como si tratase de no olvidarlo, un estribillo musical, medida para encargar la fabricación de una guitarra. Llega otro grupo de indios congregantes, surianos por el traje, armados, portando estandartes e insignias de flores, y con ellos 3 o 4 generales montados en caballos enormes, enormes caballos de madera. Mi amigo andaluz y yo, confundidos y confusos entre los indios, sentimos, ángeles de retablo, el gesto duro de máscara con que uno de los generales ordena a sus soldados: ¡fuego! Y desperté. Esto, como dije, fue en 1931. 5 años después, en septiembre de 1933, Ortiz de Montellano escribe en su diario, que se llamaba, no puede ser de otra forma, Diario de mis sueños. Dice: en días pasados apareció en los periódicos la noticia de la muerte del poeta andaluz Federico García Lorca, fusilado en Granada. No se conocen otros datos, pero nadie puede explicarse el destino final del poeta. Dice: Lorca nunca estuvo en México, no le conocí, pero recuerdo que en 1931, y recuerda este poema que acabamos de leer. Termina así Ortiz de Montellano: 5 años después de escrito el sueño, su sueño, ha muerto fusilado por la inconsciencia y la maldad el poeta García Lorca, y una vez más confirmo que en los sueños, como en la poesía, estados psíquicos afines, imágenes de una realidad esencial, pueden anticiparse sucesos por venir. Añado algo que se le escapó a Ortiz de Montellano y que para mí vuelve un poco más inquietante su premonición. Al incluir ahí el nombre de Ramón López Velarde, fue premonitorio de algo más. López Velarde escribió un poema que se titula 33. Alude a la edad en que murió Jesucristo. Su primer verso dice: la edad del Cristo azul se me acongoja. Este verso fue premonitorio para el mismo López Velarde, porque en efecto él murió a los 33 años. Ortiz de Montellano no reparó en que al incluir el sueño y el poema, la premonición abarcaba igualmente el hecho de que García Lorca moriría también en sus 30. 2 muertes de poetas muy jóvenes que ni siquiera cumplirían los 40 años. El quinto momento tiene que ver con el de la voz. De ninguna manera porque piense que puede compararme ni mínimamente con los 4 personajes anteriores, sino por algo muy sencillo, mi muy peculiar relación con la poesía de Federico García Lorca.
Yo propiamente no leía a Federico García Lorca, sino que primero lo oí. Oí su poesía de niño y me aprendí algunos poemas y pasajes de su obra. ¿Cuál es el contexto? Yo crecí en una casa familiar como el menor de 5 hermanos. La hermana mayor, creo que ya lo dije, es la que tenía el libro de García Lorca que luego pude leer, me lleva todavía 11 años y la cuarta hermana me lleva 6. Esa casa familiar también era una casa de huéspedes. Entonces yo fui el menor en un entorno también de adultos jóvenes. En esa casa había un solo tocadiscos, pero todos entre mis hermanas mayores, mis hermanos mayores y todos los huéspedes y las huéspedes, cada quien llevaba todo tipo de música y todo tipo de música y de estilos, y en fin, no me meto en esto. Entre esos discos había unos de un declamador, Rafael Acevedo. Yo siempre pensé que era español hasta que un amigo me dijo que no, que era uruguayo. Bueno, pues ceceaba muy bien. Y en esos discos él declamaba poemas de Federico García Lorca. A solas, cuando me quedaba a solas, yo ponía esos discos con sus declamaciones. Un poema, voy directo un momento, un poema que me impresionó particularmente fue El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Si recordamos la primera parte, se llama la acogida y muerte, empezaba repitiendo como una letanía a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, varios versos así. Pero a mí el verso que me hacía levantarme del sillón, levantar la aguja del disco y volverlo a poner ahí, es un verso que decía y dice: y el óxido sembró cristal y níquel. Como habría dicho Octavio Paz en otro contexto, yo, sin entender, comprendía. Y el óxido sembró cristal y níquel. Con el tiempo, me dice, más añoso y más mañoso, ya que leí a García Lorca, y digamos que pude, según yo, mi propia autoexplicación de dónde está la eficacia de este verso. La O acentuada, incluso ortográficamente, de óxido, viaja por el verso, pasa por la O débil de la segunda O de óxido, sigue viajando y vuelve a adquirir acento y fuerza en sembró. La O de óxido siembra en la O de sembró, con acento. La suave I de óxido viaja también por el verso, pasa por la I suave de cristal y se endurece metálicamente en la I acentuada de níquel. La palabra cristal está construida de 2 sílabas, una muy suave, que es cris, y otra fuerte, que es tal. Cristal, y previene el endurecimiento de todo el verso cuando y ni. Y el kel ya es suavizado. Una vez que se materializa metálicamente, vuelve a suavizarse y a quedar así. Obviamente, esta es una explicación que, de momento, pero este verso vuelve a replegarse en su misterio siempre. Y me dice todo y se guarda algo siempre. Es un verso que me ha acompañado desde niño, me viene porque sí o sin por qué, en la regadera, bajo la ducha o caminando en la calle. Es un verso que me vino en el peor y el más difícil momento de mi vida, que fue la pérdida de un hijo. Y seguramente será el verso que a mí acuda, o que dentro de mí ocurra en mis últimos momentos. Voy a otro verso de García Lorca, del mismo poema, ya cuando pude leerlo. Es de la tercera parte, ya la mencioné, Cuerpo Presente. Y claro, es el momento donde va pidiendo algo, ¿no? para él
con el cuerpo presente, con el cadáver presente de su amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejías. Es un momento donde dice: yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan, con una boca llena de sol y pedernales. En un momento sigue diciendo, ¿no? Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Y entonces, que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña, doliente res inmóvil. Que se pierda en la plaza redonda de la luna fue, yo pienso esto, ¿no? Yo era niño a mediados de los 60s y en esa época se puso muy de moda lo que se acabó llamándose la poesía de toros. Todos, obviamente, todos esos poetas tratando de imitar a García Lorca no lo lograban, por supuesto, pero digamos que esta imagen de la plaza redonda de la luna, pues podría ser, se le pudo haber ocurrido a cualquiera. Bueno, pero no a cualquiera, sino, no sé, en fin, porque voy a esto. El siguiente verso es genial. El verso anterior es cumplidor, digamos, pero el siguiente verso es genial. Que finge cuando niña doliente res inmóvil. Es un verso, ya lo dije, alejandrino. Es un verso de 14 sílabas. Los versos alejandrinos suelen tener a la mitad el hemistiquio, es decir, a mitad de hemistiquio es mitad y es verso. En la séptima sílaba, una cesura, ¿no? Se corta. El primer hemistiquio, la primera mitad, entonces es como si la res, ¿no? Que finge cuando niña, en 3 movimientos se fuera escandiendo, se fuera aposentando sobre el suelo del verso. Que finge cuando niña ya tiene medio cuerpo echado sobre el suelo del verso. Y luego, doliente res inmóvil. Igual, 3 movimientos, pero doliente res inmóvil. Pongo así el índice y así el pulgar porque lo que quedan son los cuernos de la luna niña, de la luna creciente, que es así. Es también como si la res, después de tirarse, se invisibilizara y solo quedaran los cuernos de la luna. Es una maravilla. A mí este momento, si me dijeran, para mí este momento, si no hubiera toda la gran poesía de García Lorca, este momento para mí me bastaría para repetirlo y repetirlo y repetirlo y maravillarme cada vez. Voy a esto ahora. En aquellos discos de Rafael Acevedo estaba, por supuesto, el poema más popular de Federico García Lorca, el romance de la casada infiel. El más popular, y por ser el más popular, fue también el más como despreciado, ¿no? Por críticos y lectores que lo acabaron juzgando como un poema para declamadores de gitanerías y todo aquello, ¿no? Bueno, en este punto yo siempre recuerdo una frase de Gilbert Keith Chesterton. Algo no es vulgar porque se lo vulgarice. Lo escribió pensando en La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, claro, también vilipendiada como novela para niños, ¿no? De como, si es tan famosa, debe ser muy mala, ¿no? Esta cosa. No, dice Chesterton, algo no es vulgar porque se lo vulgarice. Voy ahora deliberadamente a esta imagen de García Lorca en La casada infiel que tiene que ver con el sentido del tacto. Deliberadamente, y es una imagen táctil. Es la imagen. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Vuelvo a hacer un ejercicio como el de los versos anteriores. En pechos dormidos, los os, la OS, son efectivamente de pechos dormidos. Y empiezan a despertarse en se me abrieron de pronto con la T y con el os posterior de ramos, ya quedan por completo abiertos con la T de jacintos que reitera la apertura de esa T. ¿A qué asistimos? A la erección de unos pezones.
pero no es así. No asistimos a la erección de los pezones, asistimos a esta maravilla. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Le he escogido deliberadamente porque, por así decirlo, fue, igual que el poema de la casada infiel, un poema manoseado, muy manoseado oralmente, pero al final vuelve a recuperar su, lo que dice Chester, ¿no? Su falta vuelve a recuperarse por más que lo hayan llevado y traído y ya que hablamos de sentido del tacto, vuelve a quedar intacta, como nueva y como siempre. Acabo con esta parte. El año entrante es un gran año para el mundo, todo, para el mundo de la lengua española y para el mundo de Andalucía. ¿Por qué? Se cumplen 400 años de la muerte de Luis de Góngora y 100 años de la generación del 27, así conocida precisamente porque en esos 300 años de Góngora, Federico García Lorca, Dámaso Alonso con su edición de Las Soledades de Góngora, pero muy especialmente Federico García Lorca, con esto dan como para recuperar a Góngora. En esta ciudad, este diciembre hará 99 años, Federico García Lorca pronunció la conferencia La imagen poética de Luis de Góngora. Y empezó como la recuperación de qué también. Hasta entonces Góngora estaba dividido, lo dividían como el Góngora fácil, entre comillas, de las letrillas y los romances, con el Góngora difícil, y ese mejor, con ese no se metan, de Las Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. La generación del 27 empezó a decir, no hay dos Lorca, no hay dos Góngoras, ¿no? Es uno solo. Curiosamente yo ahorita puedo decir, no hay dos García Lorcas, no hay el García Lorca de Poeta en Nueva York, ese sí, porque no lo van a, los declamadores, no, es un solo García Lorca, y quisiera decir en este año, previamente, por lo menos para mí, yo nunca voy a partirlo a la mitad, ¿no? García Lorca y Góngora, un gran año, y para Andalucía también, ¿no? Orgullosamente. Hay aquí una guitarra, sí es lo que parece. Voy a hacer el intento de cantar algo, no porque me salgan bien las canciones, sino porque en el contexto que les daré, solo yo puedo cantarlas. Otra cosita, bueno, ya hablé de cómo me llegó por el oído la poesía de García Lorca. Por el oído me llegó también, pero por una vía, es la música que le puso Paco Ibáñez a la poesía de García Lorca, y algunos poemas de García Lorca yo los conocí ahí primero, antes de incluso leerlo. Y luego ya cuando ya los había leído y cuando Paco Ibáñez le puso música también, me encantó porque así puedo repetirlos y repetírmelos no solo en la memoria, sino también cantándolos. Estamos en Granada y entonces ya hablé de Góngora, entonces prefiero empezar esto como una pequeña introducción a lo que tiene, en fin, como si fuera profético. Paco Ibáñez hizo un disco que en el lado A traía poemas de García Lorca y en el lado B poemas de Luis de Góngora.
Voy a cantar una de las canciones que hizo con un poema de Góngora. Ese, por cierto, no venía en aquel disco, sino era como un solito de otro disco. Es Déjame en paz, amor tirano. El mexicano Alfonso Reyes dice que Góngora escribió este poema cuando tenía 19 años. Entonces dice que, bueno, pues se habrá enamorado muy joven porque en un parte del poema dice: 10 años desperdicié los mejores de mi edad en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Entonces dice, bueno, pues debía estar muy pequeñito como para enamorarse. Bueno, ¿y quién dice que no? Claro que un niño de 9 años puede enamorarse, pero en fin. Ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora, que no me persigas más, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano qué piedad, de un tirano qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. 10 años desperdicié los mejores de mi edad en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Lo que haréis sembré cogí, haré un alterado mar. Sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano qué piedad, de un tirano qué piedad, y de un tirano qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Voy ahora a 2 poemas de García Lorca que se titulan igual pero que no podían ser más distintos. Paco Ibáñez también les puso música. Voy primero con este que Paco Ibáñez, yo ya lo había leído antes de, a diferencia del otro poema, yo ya lo había leído cuando Paco Ibáñez lo grabó. Este poema, Canción de Jinete, ¿qué me ocurre con este poema? Siempre me llegan noticias nuevas de él por diferentes partes. Concretamente, antes de venir aquí, estaba yo leyendo un libro de un crítico inglés, un escritor inglés, Cyril Connolly. Y así sin más, él está hablando sobre su relación con la poesía. Y al final dice su relación con la poesía, poco antes de morir, escribe esto, por cierto, dice: al final, los versos que más me acompañan son de Federico García Lorca, estos, que dicen: aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Al leer esto en Cyril Connolly, recordé una cosa. Cyril Connolly era amigo y parte de un grupo de escritores y poetas ingleses conocido como la generación Auden. Auden porque el poeta W.H. Auden era el más conocido entre ellos. Estos poetas ingleses admiraban y querían tanto a Federico García Lorca que es como si para ellos García Lorca fuera el primer poeta inglés nacido en Andalucía. Uno de ellos, yo de curioso fui a ver, uno de ellos, Stephen Spender, tradujo este poema al inglés. Y fui a ver de curioso, de metiche, como decimos en México, de cómo había traducido la palabra jaca.
Recordemos que el poema empieza jaca negra, luna grande. La palabra jaca, y lo tradujo como pony. Y dije, pues, ¿cómo? ¿Pony? Bueno, pony. Dije, no, pony no, porque hay esta cosa curiosísima. La palabra jaca es un anglicismo. Viene de la palabra Hackney, que es una zona de Inglaterra famosa por sus criaderos de caballos. Hackney. Y de ahí estos caballos de media alzada, criados ahí, Hackney. La palabra jaca es una palabra como nacida naturalmente dentro de la lengua castellana, ya con el uso, ¿no? Es una de esas palabras que si no existiera la lengua castellana, uno siente que habría que inventarla para que tuviera una palabra así, con su sonido en J, su sonido en K, que en el original en inglés la H de Hackney es casi muda, y el sonido en K queda muy mitigado porque hay una C antes de la K, Hackney, casi dice Hackney. Y en cambio en español, es una maravilla. Y seguí la cadenita. Es una de las palabras preferidas de García Lorca. En La zapatera prodigiosa, recordemos, está la zapatera que es muy joven, se ha casado con el zapatero que es mayor que ella y está dándole siempre de que para qué me casé contigo, que eres un viejo, En cambio a mí hace tiempo tenía galanes, ¿no? Y dice, tenía uno que me galanteaba trayendo una jaca adornada a mi puerta, ¿no? Entonces yo a veces creo que una definición de diccionario podría ser jaca, palabra de origen inglés reinventada por Federico García Lorca. Y bueno, y ya la última cosa, ¿no? Por eso digo que, en fin, me quedé dándole vueltas a esto y veo que este verso que tantas veces me repetí con el que comienza, jaca llena luna grande, me doy cuenta de que cada palabra del verso tiene una A. Primero es como si las dos A's de jaca, jaca negra, luna, jaca negra, A, negra A, luna grande, y ya la A de grande ya vuelve grande a la luna. En fin, todo ese tipo de juguetes o de juegos me llegan con este poema el primer canción de jinete. Jaca negra, luna grande, aceitunas en mi alforja, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Yo nunca llegaré a Córdoba. Córdoba, lejana y sola, Córdoba, lejana y sola. Ay, qué camino tan largo. Ay, mi jaca valerosa, ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Córdoba, lejana y sola, Córdoba, lejana y sola.
esta otra canción de Jinete, la primera que le oí a Paco Ibáñez, ya dije, no puede ser más distinta. En este primero, en el que canté, es un poema interior, digamos. Es una persona que por dentro va diciéndose cosas, viendo cosas y hablando consigo mismo. Este otro es lo contrario, es un poema exterior. Es un poema con imágenes sonoras. García Lorca, Canción de Jinete, puso entre paréntesis como algo que hubiera ocurrido en 1860. Yo he pensado siempre, este poema me ha dado como variaciones. Primero pensar en él como si fuera una litografía, ¿no? como cuadros fijos. Luego, claro, como fotografía. Luego, como imágenes cinematográficas, pero luego también, ¿por qué no?, como imágenes de sueño, como si fuera una sintaxis de sueño con imágenes sonoras, como dije. Es Canción de Jinete, pero así. Negra de los bandoleros cantan las espuelas. El alma negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Sangraba el costado de Sierra Morena. El alma negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Grito y el cuerno largo de la hoguera. El alma negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Gracias, querido. Gracias, queridas, gracias, queridos. Yo supe de este poema también por la canción que hizo de él Paco Ibáñez. Yo me lo supe, me aprendí la canción de jovenzuelo. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la vida? Es la primera vez que estoy en Granada. Nunca había estado en Granada. Les agradezco por eso enormemente esta invitación. Nunca había estado en Granada. ¿Cómo es la vida? Yo supe de este poema de jovenzuelo, ya lo dije. Tanto tiempo después, estoy aquí en Granada, vengo aquí a Granada, como dice el poema y por tanto la canción, con mi cabeza cana y los años perdidos. A cantarla aquí y también a que, como está en el poema, es mi oportunidad de decirle a Federico García Lorca, mejor hermano, como un hermano que me acompañó desde niño. De Rafael Alberti, con música de Paco Ibáñez, Balada del que nunca fue a Granada.
lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Mi cabeza cana los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quien los claros ecos libres de sus aires. Nunca vi Granada. Venid los que nunca fuisteis a Granada. Hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y aguas de los patios. Nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Si aletas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada, entraré en Granada, entraré en Granada. Por último, cuando yo leí mis primeras lecturas en aquella edición de Editorial Aguilar, las obras completas, la parte final de la que recogía la poesía de García Lorca, con mucho tino, acababa con las canciones que Federico García Lorca, ya fuera que había armonizado o que había recogido, acababa con estas canciones. Yo pasé por varias de ellas, bueno, sin reconocerlas, en fin, hasta que llegué a la tarara. Llegué a la tarara y casi le dije en una variación de aquel verso de Antonio Machado que dice, le dice al río, eres tú, Guadarrama, viejo amigo. Yo le dije casi a la tarara, eres tú, la tarara, vieja amiga. ¿Por qué? Porque yo la conocía desde niño, esa canción. Porque yo estudié en la Ciudad de México, la primaria, estudié en la Ciudad de México en una escuela que llevaban jesuitas, el Instituto Patria, y que por cierto, ahora es el Palacio de Hierro. Era un terreno muy grande y desapareció, hicieron el Palacio de Hierro. Es como si yo les dijera, o ustedes me dijeran, que donde estudiaron la primaria y parte del bachillerato es ahora aún el Corte Inglés. Entonces, en esa escuela, el maestro de canto, nuestro maestro de canto de primaria, en las canciones que nos ponía para que cantáramos estaba la tarara. Llegué al poema de la tarara, eres tú la tarara, vieja amiga, y dije, sí, sí es la tarara. Bueno, y vi que venía el estribillo y venían 3 estrofas, era una página página impar, así, y luego volví la página a la espera o en busca de más tarara y ya no había tarara. Y me dije, falta la estrofa del sapo. No porque la tarara en alguna estrofa interactuara, perdón por la rima y por el verbo interactuar,
con un sapo, sino porque aquel maestro de canto al que le podábamos el sapo. Éramos crueles los niños. Bueno, era un apodo ya heredado. Él llevaba ya varias generaciones enseñando, dando las clases de canto. Y dije, falta la estrofa del sapo. Y por supuesto que todavía la recuerdo. No tiene, es inequívoca. Dice, tiene mi tarara un vestido blanco con lunares negros para el Viernes Santo. La tarara no puede dejar de ser la tarara. Incluso en el día de guardar por excelencia, que es el Viernes Santo, viste de blanco. Pero no se diga que la tarara es desobligada o que es absolutamente falta de concernimiento. Porque bien, ok, de blanco irá, de blanco vestirá, pero con lunares negros, con lunares enlutados, por así decirles. Muchísimas gracias. Vámonos con la tarara. Si se me va algún gallo es porque no aprendí bien las lecciones de canto. Voy a decir su nombre, ¿no? El sapo, bueno, su nombre era, lo recuerdo con mucho cariño y agradecimiento, Mario Gutiérrez Alpírez, es su nombre, el sapo. Mario Gutiérrez Alpírez, ok. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda entre las retamas y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. Tiene mi tarara un vestido blanco con lunares negros para el Viernes Santo. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le he visto yo. ¡Viva la tarara y viva Federico García Lorca! Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si queréis contestar Bueno, algún comentario, no lo sé, que sea. ¿hay tiempo? No sé. Sí. Bueno, pues me vuelvo. Buenas tardes. Mire, yo quiero agradecerle enormemente ese cariño como granadino que le tiene usted a Federico y a esta tierra. Es usted bienvenido y que se sienta usted en casa, como en casa. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias a ustedes. Quiero aclarar una cosilla. Mire, cuando se ha referido a la canción del jinete, sí. La jaca aquí en España es un caballo que lo voy a decir un poquito emasculado. Sí, que le quitan los testículos. Sí. ¿Vale? Ese aquí en España se llama jaca. Sí. Normalmente aquí cuando se hace eso es porque el caballo es muy bravo y es dificilito de montar, y aquí se suele hacer eso. Y son caballos también
porque a lo mejor son muy, muy fogosos y intentan cuando van con yegua montarla aunque te jinete encima, que es muy peligroso porque claro, si se echa encima puede sufrir un accidente grave el jinete, ¿no? Y esa es la jaca que creo yo que también Federico hace referencia en la canción del jinete que usted magistralmente ha cantado y que nada, pues nada, agradecerle eso, su pasión por Federico. Pero no es de baja altura. No, normalmente aquí ¿Puede ser grande? Sí, normalmente son caballos normales que no tienen que ver nada con la altura. Simplemente, como le comentaba, es por el tema de que son muy bravos y son difíciles de montar o están siempre como encelados, ¿no? Y cuando ven las jacas van a lo mejor una reunión que va, pues va el caballo como se van rebotados, eso se dice aquí, ¿no? Y son peligrosos. Muy bien. Son peligrosos. Gracias por saberlo, ¿ves? Cada vez me llegan más noticias con este poema. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias a usted. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, es más como un comentario. Yo soy de la UNAM y la verdad me emocionó mucho estar aquí, saber de la conferencia y escucharlo, hablar de México, de Granada, como esa conexión y pues como que escuchar pues el acento mexicano pues me puso muy feliz y darle ese comentario de pues muchas gracias. ¿No? No, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Qué bueno que estás aquí. Pues muchísimas gracias de nuevo, ¿eh? Muchas gracias.